A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arriola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema identificación de los mensajes según la lectura y la organización del texto para el área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Antes de iniciar, recuerda lavar tus manos constantemente con agua y jabón. Puedes usar gel antibacterial y si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidades lingüísticas. Bien, vamos a iniciar entonces. Debes de tener a la mano tu cuaderno, hojas, crayones y marcadores. Si aún no lo tienes, ve por ellos. Mientras tanto, le vamos a dar las gracias a nuestro compañero Mauricio, quien está con nosotros en la interpretación de lengua de señas. Gracias, Mauricio, por estar acá. Muy bien. Ahora sí, ¿ya lo tienes todo listo? Excelente. Tú dirás, tipos de lectura. Este tema ya lo vimos. Sí, pero esta es la continuación del tema anterior. Y en el tema anterior habíamos visto los tipos de lecturas y los momentos que cada lectura tiene. En esta ocasión veremos la lectura que nos ayuda a buscar información de manera eficaz y sobre todo que estos tipos de lectura los encontramos y los realizamos constantemente, pero cada uno tiene un nombre, así que vamos a iniciar. Vamos a empezar con la lectura rápida. ¿En algún momento tú has leído de manera rápida, un contenido, un párrafo? Sí, excelente. Pero cuando haces este tipo de lectura, tu retentiva no es eficaz, porque tú lo lees de manera rápida, pero solo guardas la información por un breve momento. Significa que lees solo para ese instante, no guardas información, porque tu concentración no está basada en ese texto. Es lo contrario a la lectura secuencial. En este tipo de lectura secuencial nos vamos a encontrar que lleva una secuencia. Por ejemplo, este tema y el tema anterior de los tipos de lectura son secuenciales. Se dividen en partes según la intencionalidad. Si yo quiero saber qué lectura voy a utilizar, entonces voy a poner atención a este tema. Si quiero saber cuáles son los momentos de la lectura, entonces tuve que haber puesto atención al tema anterior. Significa que un tema va en relación a otro. Quiere decir también que podemos ver distintos textos que los van relacionando porque tienen palabras o un hecho en común. También tenemos la lectura intensiva. Este tipo de lectura nosotros la practicamos, pero en ocasiones la dejamos a un lado. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de lectura nos están pidiendo que leamos de manera clara, de manera concisa y sobre todo que a la mano tengamos un diccionario. ¿Por qué razón? Porque como es intensiva, mi concentración va a estar fijada en ese contenido. Y no solo en eso, si yo encuentro una palabra que no entiendo, tengo que tener a la mano un diccionario para poder entenderlo. Es lo contrario a estas otras lecturas. Pero si nos damos cuenta, todas estas lecturas sí las hemos realizado, solo que no sabíamos los nombres exactamente. Vamos entonces con este tipo de lectura que es involuntaria. ¿Te ha pasado que en ocasiones tú vas caminando y ves algún texto y alguien va contigo y de pronto dejas de escuchar a esa persona porque te llama la atención lo que está al frente? Una publicidad, puede ser un afiche o cualquier otra información. Exacto. Esta es la lectura involuntaria. Cuando hacemos este tipo de lectura retenemos un poco la atención en el mensaje
Y en ocasiones lo que sucede es de que nuestra mente, en ese momento, estamos con alguien, pero nuestros ojos se distraen hacia esa lectura. Como es involuntaria, mentalmente estamos haciendo esa lectura. ¿Cómo se le llamaba a ese tipo de lectura? Lo vimos anteriormente. Así es, una lectura subvocal o silenciosa. ¿Por qué razón? Porque solo lo hacemos con nuestros ojos y nuestra mente está decodificando ese mensaje. Bien, entonces estos tipos de lectura sí los hemos trabajado y sí los hemos hecho inconscientemente. Vamos entonces a la lectura mecánica. Cuando hablamos de lectura mecánica nos referimos a este tipo de lectura que lleva un proceso. Por ejemplo, cuando aprendimos a leer, ¿qué fue lo primero que nos enseñaron? Los sonidos de las letras. ¿Cómo suena la M? ¿Cómo suena la S? Y luego la unimos con las vocales. Ese es el proceso. Entonces, de manera mecánica, vemos un objeto o reconocemos una letra y sabemos qué letra es y qué es lo que significa. Significa que nosotros hemos utilizado ese tipo de lectura en cualquier momento. La lectura literal. Este tipo de lectura también lo hemos hecho. ¿De qué manera? Vamos a recordarnos cuando estábamos en escuela y hacíamos un acto cívico. ¿En alguna oportunidad tuviste que memorizar un papel? ¿O la jura a la bandera? ¿La recuerdas? Y lo decíamos de forma literal, no cambiábamos ninguna parte de ese texto. Si cambiamos las letras, entonces ya no va ese mismo significado. Si voy a decir la jura de la bandera, la tengo que decir tal y como está escrita. A eso se le llama lectura literal. La leemos y la recordamos literalmente. Tenemos también la lectura comprensiva. Este tipo de lectura es aquella que nos va a llevar a una comprensión más allá de lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué razón? Porque al leer nos vamos a dar cuenta que también hemos comprendido algo y lo vamos a relacionar con un hecho nuestro o un hecho que alguien nos ha contado. Entonces podemos verificar si eso es cierto o no lo es. Entonces, de ese tipo de lectura, por ejemplo, ¿has leído algún libro o algún párrafo de algún libro donde nos han dejado una enseñanza? Y de esta enseñanza tú la puedes poner en práctica. ¿Sí? Bueno, están también las fábulas. Cuando leemos fábulas, ese tipo de lectura nos deja una enseñanza y nos deja una comprensión, porque nos deja el mensaje de que no debemos hacer o que sí debemos hacer según sea el caso. Tenemos la lectura informativa. Este tipo de lectura, su principal función es informar o dar a conocer información. Por ejemplo, afiches, la publicidad, algún rótulo, y esto lo tenemos en nuestras comunidades. Por ejemplo, se venden tortillas los 3 tiempos. Ese es un letrero y una lectura informativa. Nos están indicando que en ese lugar hay venta de tortillas los 3 tiempos, ¿verdad? También puede decir, se vende leña. Esa es parte de una lectura informativa. Y por último tenemos una lectura fonética. En este caso, la lectura fonética es aquella que se va a basar en la fonación o la articulación de las palabras. ¿Cómo así? Bueno, ¿recuerdas cuando nos enseñaron las agudas, graves, esdrújulas,
sílaba tónica, sílaba átona. Ah, me están indicando dónde va el acento de esa palabra. Para eso utilizamos la lectura fónica. Árbol, lápiz, mayúscula, quédate. Ah, cuando me están indicando cómo debe ser la pronunciación, es lectura fonética. ¿Te das cuenta que todos estos tipos de lectura lo hemos estado ejercitando? Sí, y lo hemos estado viviendo y constantemente lo hemos puesto en práctica. ¿Y de qué me va a servir todo este tipo de lectura? Bien, todas estas lecturas, aparte de que ya las hemos realizado, nos van a servir para identificar la información. Si yo hago una lectura rápida, bueno, significa que estoy buscando en un diccionario alguna palabra. Si yo hago una lectura secuencial, estoy buscando una secuencia de temas o de hechos. Si hago una lectura intensiva, significa que yo necesito aprender y conocer de un tema específico, pero conocerlo bien. Si hago una lectura involuntaria, eso significa que yo voy a hacerla de manera involuntaria porque me distrajo, ya sea un color o el tamaño de las letras, y de manera inmediata yo me voy a desviar a leer esa información. Todas estas las hemos practicado. De estas también. Entonces, ¿cómo las voy a identificar? Según la función y cómo está organizada esa lectura. Si tú te das cuenta, hoy traje dos organizadores gráficos. Este, que podría ser un pastel como una gráfica, o puede ser este mismo de un foco con las ideas a su alrededor. Si te das cuenta, la diferencia de ambos, que aquí solo van los títulos. Y aquí tienen una idea principal cada círculo de información, cada globo de información. Entonces, también como presentamos la información, es una manera de identificar el mensaje. Ahora bien, nos vamos a ir a algunos ejercicios para tomar en cuenta que esto ya lo hemos vivido y es más fácil hacer distintas actividades. Bueno, tenemos aquí el primero. Relaciona los siguientes antónimos. Inmediatamente me dicen antónimos. ¿A qué se refiere? Muy bien, a los opuestos de una palabra. ¿Hablé yo algo sobre los antónimos anteriormente? No, pero tú ya lo sabías, porque tú recordaste ese tema de forma inmediata. ¿Qué lectura vamos a utilizar si me dicen que tengo que relacionar? Muy bien, va a ser una lectura rápida, porque tengo que relacionar. Iniciemos. Si digo oscuro, el antónimo sería claro. Derrota, triunfo. Difícil, fácil. Amor, odio. Salud, enfermedad. Ganar, perder. Viejo, nuevo. Derecha, izquierda. Vender, comprar. Grande, pequeño. Arriba, abajo. Colocho, listo. Bien, si te das cuenta, fue una lectura rápida, pero también secuencial, porque relacionamos un tema anterior, buscamos de manera rápida las respuestas. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Excelente. ¿Qué otra actividad crees tú que puedes utilizar estos tipos de lectura? Para resolver crucigramas, para resolver sopas de letras. ¿Qué más? Buscar palabras en un diccionario, buscar la idea principal en un texto. Muy bien, identificar las partes de una noticia significa que todo este tipo de lectura nos va a servir para resolver distintas actividades. Vamos con el siguiente. Adjetivo, sustantivo o verbo. Escribe las palabras en la columna correcta. Bien. Tengo un cuadro donde tengo varias palabras y luego me dicen que las tengo que separar en 3 clases, sustantivo, adjetivo y verbo. ¿Hemos visto este tema el día de hoy? No, pero lo vimos anteriormente, entonces los vamos a recordar. Si digo verde,
¿qué crees que es? Muy bien, es un adjetivo. Si digo descansar, verbo. Si digo caminar, es un verbo. Quiché. Ah, muy bien, es un nombre de departamento y es un sustantivo ¿qué? Propio. Trabajar es un verbo. Bailar. Frío. Muy bien, es un adjetivo. Petén. Leche. Muy bien, es un sustantivo también. Limpio, un adjetivo. Tenemos brillante, un adjetivo. Pequeño. Manzana. Caliente. Rápido. Árbol. Muy bien. Silla. Comer. Eso es un verbo. Lápiz. Y Sandra. Bien. Si lo hiciste junto conmigo y lo hiciste rápido, significa que tú inmediatamente seleccionaste cada palabra según lo que tú sabías. Los verbos sabemos que son acciones o actividades. Los adjetivos van a ser cualidades que describen a un sustantivo. Y los sustantivos va a ser todo, persona, animal o cosa que nombremos. Entonces, de esta manera, aunque no vimos este tema el día de hoy, tú lo recordaste. ¿Qué tipo de lectura crees que tuviste que haber hecho para recordar este tema? Así es. Utilizamos la lectura rápida porque ya teníamos estas palabras acá. Utilizamos también la lectura secuencial. ¿Por qué razón? Porque relacionamos los temas anteriores. También lo hicimos de manera involuntaria porque ya reconocemos cada una de esas palabras que están aquí. Inmediatamente sabemos distinguir entre un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Si te das cuenta, esta forma de actividad también te ayuda a elaborar la información de manera eficaz. Yo te invito a que tú puedas realizar actividades similares a estas donde esté un tema que se te haga difícil a ti. Imaginemos que sean los tiempos verbales. Tú escribe aquí todos los verbos en cualquiera de sus conjugaciones y escribe aquí presente, pasado y futuro. Y luego a clasificar. O podrías poner aquí, en lugar de antónimos, ¿qué te parece sinónimos? O palabras homófonas, homógrafas. Hay un sinfín de palabras o temas de comunicación y lenguaje que tú puedes utilizar por medio de estos tipos de lectura. También puedes utilizar cualquier información utilizando un organizador gráfico para presentar la información detallada y eficaz. De igual manera, recuerda los temas que tenemos para este mes. Tenemos el 17 de agosto, Día de la Bandera. Tú podrías buscar información, realizar un organizador gráfico. Claro, primero tienes que leer y en base a la lectura puedes realizar un organizador o bien puedes hacer una actividad bonita en relación a ese tema. Todos los trabajos que tú realices debes guardarlos en tu portafolio de Aprendo en Casa. También debes mostrárselo a un adulto para que pueda revisar lo que tú estés haciendo y que pueda revisar tu progreso. De igual manera va a revisar qué tanto has comprendido de ese tema. Te recordamos que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón, usar gel antibacterial y muy importante, quédate en casa.
que juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.